alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Alaska se ha ganado el nombre de la última frontera debido a su clima extremo, paisajes y aislamiento. A la mayoría de las ciudades solo se puede llegar en avión. Una de esas ciudades es Bethel. Bethel es un centro que provee alimento y otros recursos a 55 pequeñas ciudades en el delta, Yukon, Kuskokwim. Estas ciudades solo son accesibles por tierra cuando el río está muy congelado y crea una red de carreteras de hielo. La única iglesia adventista del séptimo día de esta inmensa área se encuentra en Bethel. A pesar de los desafíos del clima y el transporte, los miembros encuentran cómo impactar a su comunidad. Los indigentes vienen aquí. A veces nos conocen localmente como la Iglesia de los Indigentes. Servimos comida todos los sábados. Ellos no tienen un lugar donde dormir y ofrecemos un lugar abrigado. Somos un lugar donde pueden escuchar un mensaje y tener una comida caliente al menos una vez a la semana. La iglesia de Bethel tiene un club de conquistadores para los jóvenes y también clases bíblicas para los adultos. Philip y Darlene son una pareja alasqueña que visitó la iglesia después de ver un anuncio sobre las clases bíblicas. Sabes, había un anciano que decía, Seminario de Ángel, y me dije a mí mismo, voy a ver qué tal. Durante ese seminario, mi corazón se derritió cuando él me dijo, en cuanto te arrepientes y dices lo siento, estás a cuenta con Jesús. Sentí como, wow, eso es realmente diferente. Así que el último día fuimos bautizados. Debido al crecimiento de la congregación, la iglesia de Bethel está quedando sin espacio, pero también se está desarmando.
Aquí en Betel tenemos lo que se llama permafrost cálido, y el permafrost es bastante delgado en algunas partes. El permafrost es una capa de tierra que ha estado congelada por muchos años. Cuando el permafrost se derrite, puede hacer colapsar los edificios que están encima. La iglesia de Betel necesita reparaciones debido al terreno irregular que tiene debajo. Hemos hecho una obra misionera en las ciudades, pero no podemos hacer lo que realmente queremos hacer si nuestro edificio se está cayendo. Somos los únicos aquí en Delta, UK. Es una enorme parte de Alaska. Y si pudiésemos ser una base, un centro, podríamos apoyar a la comunidad local y enviar más gente a penetrar el delta. Una parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a construir un edificio más grande y más seguro. Su dinero y oraciones ayudarán a la Iglesia Adventista de Betel, el centro de una gran área no alcanzada, a ver una obra importante para el reino de Dios. Gracias por apoyar proyectos como este. Hoy consideraremos de nuevo el hecho sorprendente de que el divino y eterno Hijo de Dios se despojó de sí mismo y se hizo Dios en carne. Veremos 3 milagros que constituyen una prueba definitiva de la divinidad de Cristo. Y estos milagros ciertamente proporcionan evidencia adicional de que Jesús era más que un simple hombre. Consideremos, a modo de ejemplo, su transfiguración en la montaña, donde su círculo interno de 3 discípulos fue testigo de su deslumbrante y divina gloria. De repente fue transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, dice la Escritura. Además, este milagro fue claramente atestiguado por Moisés resucitado y el traslado de Elías. ¿O quién puede negar la divinidad de Jesús en el milagro de la alimentación de los 5,000? Semejante fenómeno fue único, sin precedentes en la historia. Algunos creyeron. Sin embargo, aunque parezca extraño, otros no lo hicieron a pesar de que había pruebas claras. Qué trágico que la terquedad y el orgullo lo llevaron a ver la oscuridad en lugar de ver la luz del mundo, allí parada frente a ellos. Bueno, vamos a estudiar estos temas y estas historias. En un momento más regresaré. Abre la Biblia en San Juan capítulo 11 y en un momento más leeremos los versículos claves. Nuestro versículo central de hoy está en San Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La Biblia deja en claro que Jesucristo es el Hijo eterno, uno con el Padre, no creado ni engendrado. Jesús es quien creó todo lo que existe. Por lo tanto, Jesús siempre ha existido, nunca hubo un momento en el que no haya existido. Aunque Jesús vino a este mundo y tomó sobre sí nuestra humanidad, siempre conservó su divinidad. Y en momentos concretos dijo e hizo cosas que revelaron su divinidad. Esta verdad era importante para Juan. Por eso, al relatar algunos de los milagros de Jesús, Juan los utilizó para señalar la divinidad de Cristo. Jesús no solo dijo cosas que revelaban su divinidad, sino que respaldó sus palabras con hechos que las corroboraron. Y la lección de hoy examina 3 de las mayores señales o evidencias de la divinidad de Jesús. Lo sorprendente es que en cada caso, algunas personas no creyeron en el milagro o no percibieron su significado. Algunos de ellos se alejaron de Jesús, otros profundizaron en su ceguera espiritual y otros tomaron parte en la muerte de Jesús y tramaron para matarlo. Aún otros aceptaron la evidencia que Él les ofreció y creyeron en Jesús como el Mesías. Pasemos ahora a la alimentación de los 5,000 que ocurrió cerca de la Pascua,
una conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. El Cordero Pascual sustituía a la muerte de los primogénitos. Y este sacrificio simbolizaba la muerte de Jesús en nuestro favor, porque en la cruz el castigo que merecíamos por nuestros pecados recayó sobre Jesús. En efecto, Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado por nosotros. El de Juan, en el libro Conflicto de los Siglos, nos dice: cargó con la culpabilidad de la transgresión y el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos estos sacrificios a fin de que el pecador pudiese ser redimido. Veamos ahora entonces unos paralelismos que se pueden encontrar entre Jesús y Moisés en los siguientes versículos. Vamos a San Juan capítulo 6, versículos 1 al 14. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, hay numerosos detalles en esta historia que representan un paralelo con Moisés en el Éxodo. Porque el momento de la Pascua, ese momento apunta a la gran liberación respecto de Egipto. Jesús sube a una montaña, así como Moisés ascendió a Sinaí. Jesús pone a prueba a Felipe, como los israelitas fueron puestos a prueba en el desierto. La multiplicación de los panes recuerda el maná. La recolección de las obras recuerda lo del maná por parte de los israelitas. Se recogen 12 cestas de sobras, el número de las tribus de Israel. Y la gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo, un paralelismo con el profeta, con Moisés como profeta, predicho en Deuteronomio. Todo esto señala a Jesús como el nuevo Moisés, venido para liberar a su pueblo. Y así Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios que en su contexto deberían haber tenido un significado especial para el pueblo judío. Les estaba mostrando en esencia su propia divinidad. Ahora pregunto: ¿cómo respondió la gente a su milagro y cómo lo hizo? ¿Cómo lo utilizó Jesús para enseñarles quién era? Vamos a San Juan 6, vamos a leer varios versículos. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es que los judíos, amados, esperaban un Mesías terrenal que los librara de la opresión del Imperio Romano.
Dos de las cosas más difíciles en una guerra son alimentar a las tropas y cuidar de los heridos. Por lo menos en el primer siglo así lo era. Además de disponer de los caídos en acción. Y los milagros que Jesús hizo hicieron que se lo viera a Él como quien podía resolver eso. Pero Jesús no había venido para eso. Y ese no era el propósito de su milagro. En lugar de ello, el relato de la alimentación de los 5,000 dio la oportunidad para ilustrar que Jesús es el pan de vida, que Dios mismo descendió del cielo. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Bueno, Ellen White comenta esto en el deseado de toda la gente y dice, con corazón desconforme preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riquezas, librarlo de sus opresores y exaltarlos al poder y a la honra. El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada y muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Y así abrieron su corazón a la incredulidad. Y la semilla que Satanás había sembrado llevó frutos según su especie, incomprensión y deserción. O sea que buscaban un beneficio material, no la verdad que perdura eternamente. Esta es una trampa que todos enfrentamos potencialmente si no somos cuidadosos. ¿Cómo podemos evitar quedar atrapados en las cosas materiales a expensa de lo espiritual? Bueno, muchas lecciones hay de este milagro, ¿verdad? Pero hay otro milagro de su divinidad, y es la curación de un ciego. Y ahora pasamos a San Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, es él. Otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Le dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, o sea, sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre? ¿Y cómo corrigió Jesús esas ideas erróneas? Los discípulos relacionaron la enfermedad con el pecado. Es que hay varios pasajes del Antiguo Testamento que apuntan a esa dirección, pero la historia de Job debería haber sido suficiente para demostrar que tal conexión no es siempre el caso. Y Jesús aclara el asunto, sin negar que existiera o exista a veces cierta relación de causa y efecto entre pecado y sufrimiento, pero en este caso señalando un propósito más elevado, que Dios sería glorificado por la curación. ¿Sabes que en Mateo, Marcos y Lucas, los relatos de milagros siguen un patrón común? La descripción del problema, la presentación de la persona de Jesús, la curación y el reconocimiento de la curación con alabanzas a Dios. Y el significado del milagro se convierte ahora en un tema de discusión mucho más amplio, que conduce a una larga interacción entre el hombre curado y los líderes religiosos.
Ahora, esto a veces nos da que pensar, ¿verdad? Porque esta discusión gira en torno a dos pares de conceptos entrelazados y contrapuestos: pecado, obras de Dios, y ceguera y visión. Se nos dice que Jesús hizo este milagro en sábado, lo que según la tradición, no la Biblia, significaba violar el cuarto mandamiento. Por lo tanto, los fariseos lo consideraban un transgresor del sábado. Y la conclusión de ellos fue que él no venía de Dios. Pues sostenían que no guardaba el sábado. De paso, vuelvo a repetir, el sábado nunca fue el tema de discusión en los días de Jesús y posterior a él, sino cómo guardar el sábado. Todos aceptaban el sábado, pero Jesús vino a corregir cómo guardarlo. Y lo acusaban de no guardar el sábado. Pero a otros les parecía preocupante que un pecador pudiese hacer tales señales. Y la discusión está lejos de terminar, pero ya aparece una división. El ciego tiene cada vez más claro quién es Jesús, pero los dirigentes religiosos están cada vez más confundidos o ciegos en cuanto a su verdadera identidad. Amados, ¿qué debería decirnos esta historia acerca del peligro de estar tan cegados por nuestras propias creencias y tradiciones en su mayoría, que pasemos por alto verdades importantes y evidentes? Bueno, avancemos ahora con este relato que parece una película, que debería hacerse una película, y dice así: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Pues respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Hermanos, esto es de película. Se produce una curiosa inversión. El ciego ve cada vez más, no solo físicamente, sino también espiritualmente, a medida que crece su aprecio por Jesús y su fe en Él. Y los fariseos, por el contrario, se vuelven cada vez más ciegos en su entendimiento. Primero divididos acerca de Jesús y luego sin saber de dónde vino. Ahora, lo que asusta aquí es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Un mendigo antes ciego puede declarar: desde el principio del mundo no se ha oído que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si esto no fuera de Dios, nada podría ser. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales de la nación, quienes debieron ser los primeros en reconocer a Jesús y aceptarlo como el Mesías, no pueden verlo a pesar de toda la poderosa evidencia. En realidad no querían verlo. Qué poderosa advertencia acerca de cómo nuestros corazones pueden engañarnos, ¿verdad? Bueno, ahora otro milagro innegable. San Juan cuenta historias maravillosas. Otro milagro, tal vez el más sorprendente, y es la resurrección de Lázaro.
Vamos a San Juan capítulo 11, que está lleno de tristeza ese capítulo, por la triste noticia de la enfermedad de un querido amigo, el llanto por su muerte, el lamento de las hermanas que Lázaro no había muerto si Jesús hubiese estado presente, hubiese llegado a tiempo. Y también triste por las propias lágrimas de Jesús. Jesús esperó 2 días antes de emprender un viaje hacia el hogar de Lázaro y dijo incluso que se alegraba de no haber ido antes. Y esto no fue un acto de insensibilidad para con el sufrimiento de Lázaro y de sus hermanas, sino a su deseo de revelar más plenamente la gloria de Dios. Lázaro llevaba 4 días muertos, ¿escuchaste? 4 días muertos. Y su cuerpo ya estaba en franco proceso de descomposición. Como dijo Marta, Señor, hiede ya, que es de 4 días. Sin duda el retraso de Jesús solo contribuyó a que el milagro que siguió fuera aún más asombroso. ¿Resucitar a un cadáver en avanzado estado de descomposición? ¿Qué mejor prueba podía dar Jesús de que era Dios mismo? Y como Dios, como aquel que creó la vida al comienzo, Jesús tenía poder sobre la muerte. Y así Jesús aprovecha esta oportunidad, la de la muerte de Lázaro, para revelar una verdad crucial acerca de Él mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Y qué hizo Jesús para apoyar su afirmación? Seguimos leyendo. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Amados, así como Jesús demostró que Él es la luz del mundo al dar la vista al ciego, aquí resucita Lázaro de entre los muertos, demostrando así que Él es la resurrección y la vida. Este milagro, más que ningún otro, señala a Jesús como el dador de la vida, como Dios mismo. Es además un fuerte apoyo a la aseveración de Juan de que Jesús es el Hijo divino de Dios, que es Dios, y de que quienes creen pueden tener vida eterna a través de Él. Sin embargo, cuando llegamos al final de esta asombrosa historia, que suscitó la fe en muchos de sus testigos, se despliega una poderosa pero triste ironía. Jesús demuestra que puede resucitar a los muertos, pero sus enemigos creen que pueden detenerlo matándolo. Increíble. Qué ejemplo de las debilidades humanas en contraste con la sabiduría y el poder de Dios. Bueno, podemos hablar más, pero se nos va la hora y quiero finalizar con esta cita antes de orar. Esta hermosa cita del libro Deseado de todas las gentes. La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por medio de su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con poder. Él hablaba la palabra de Dios, como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra debía ser la fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Así como debemos comer para nosotros mismos a fin de recibir nutrimiento,
nutrimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No debemos simplemente obtenerla por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias por estas historias que nos dicen tantas cosas. Nos muestran no solamente el poder de Dios, sino que nos dan esperanza que frente a los problemas, las vicisitudes que vivimos en este mundo, Jesús tiene la solución. Si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. Oh, pedimos que ese milagro ocurra en nuestros corazones. Queremos creer, aumenta nuestra fe. Y la fe viene por oír y escuchar la palabra de Dios. Queremos ir a este santo libro para que de esta manera podamos vivir no solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro deseo y nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Estamos estudiando el libro de San Juan. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga. ¡Qué privilegio que nos hayas acompañado en la escuela sabática! Hub Media Honduras te desea un muy feliz sábado.